Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las últimas encuestas de los últimos meses relacionadas con la voluntad de los ciudadanos americanos en relación con una intervención en Venezuela, en relación con la acción de los buques de guerra americanos que están hundiendo embarcaciones venezolanas y en relación con las acciones encubiertas de la CIA en ese país con la finalidad, suponemos, de socavar y, si llega el caso, derribar al gobierno de Maduro. Bueno, ¿y qué piensan la mayoría de los ciudadanos americanos? Pues la mayoría de los ciudadanos americanos no quieren que haya una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Son contrarios a la presencia de buques americanos en aguas cercanas a Venezuela y son contrarios también a la intervención de la CIA en Venezuela. Alguno dirá, bueno, pero eso es porque no saben el papel que Venezuela tiene en el narcotráfico. Pues no. Prácticamente el 60% de los ciudadanos americanos considera que la CIA tiene que Venezuela tiene un papel muy importante en el narcotráfico, pero consideran que eso no justifica ni una guerra, ni una intervención armada, ni el hundimiento de las lanchas o las embarcaciones venezolanas, ni el atacar objetivos en tierra. Y claro, tiene mucha lógica, porque es que la famosa guerra contra las drogas va a cumplir dentro de no muchos años las 6 décadas y ha sido un fracaso total. La gente no es que consuma menos drogas, es que consume más drogas que cuando empezó la guerra contra las drogas y se ha gastado una cantidad de dinero ingente. Las razones de ese fracaso son muy diversas, no se puede atribuir a una sola razón, pero lo cierto es que la denominada guerra contra las drogas ha sido un fracaso total y absoluto, con administraciones demócratas y con administraciones republicanas. Y desde luego a la gente la idea de que esto se va a corregir porque hundan algunos barcos en la cercanía de Venezuela no le convence. Pero claro, hay otros elementos también. El pueblo americano está muy cansado de guerras en el exterior. Es que si echan ustedes la vista atrás a lo que ha sido el último cuarto de siglo, este país no ha tenido nada más que guerras en el exterior que encima no gana. En algún caso pierde de manera estrepitosa, como ha sido el caso de Afganistán. Pero es que incluso cuando ha podido parecer que se imponía militarmente, como en Irak, lo que ha venido a continuación es un desastre. El gobierno iraquí en estos momentos se lleva muy bien con Irán, que se supone que era lo contrario de lo que se pretendía conseguir. Y son guerras muy costosas, y no hay nada más que ver la guerra de Ucrania, que no tiene nada que ver con los intereses de los ciudadanos americanos, o la guerra de Gaza, que está costando verdaderamente un ojo de la cara y la yema del otro, y sin embargo se da la circunstancia de que no parece que se vaya a acabar. ¿Y eso tiene que ver con los intereses del pueblo americano? No. Los intereses del pueblo americano sería que ese flujo enorme de dinero fuera a sanidad, fuera a educación, fuera a infraestructuras. Y se da la circunstancia de que en absoluto es así. Lo que hay es un enorme negocio para el complejo militar industrial, una manifestación de poder verdaderamente ilimitado de los lobbies sionistas, pero la realidad es que la situación para el pueblo americano no es en absoluto beneficiosa, ni lejanamente es beneficiosa. Y en medio de esa situación, pues como ustedes comprenderán, que de pronto quieran meter al país en otra guerra, cuando además Donald Trump ha hecho una referencia a Nigeria, es un disparate. Para la gente que piensa que todo se soluciona al final con las guerras, pues hombre, esto es muy estimulante, pero esa gente piensa muy poco, conoce poquísimo la realidad y desde luego no reflexiona nada. No se dan cuenta de que en la medida en que todo se convierte en una espiral creciente de conflictos bélicos, no se pueden costear todos. ¿Qué hacía esta gente que pretende la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela apoyando el conflicto de Ucrania? Pero ¿cómo se puede ser tan necio? Pero no se dan cuenta que lo que se gasta en Ucrania no se va a poder gastar en una intervención en Venezuela.
¿Qué hace esta gente apoyando la sangría de recursos de ayuda a Israel para la guerra de Gaza? Pero no se han dado cuenta, y es algo elemental, que cada dólar que se gasta en Gaza es un dólar que no se va a gastar en operaciones contra Venezuela. Si es que, aunque solo sea por puro egoísmo, realmente hay que pensar un poco que la cabeza hay que utilizarla para algo más que para que le hagan a uno un peinado bonito o para ponerse un sombrero. Y al final, pues evidentemente el pueblo americano de esto está muy cansado y muy harto. Y además no ve ninguna razón para meterse en conflictos ni siquiera al sur del río Grande. Claro, si encima ya los argumentos que se dan es lo del tráfico de drogas, pues te tienes que partir, porque si Estados Unidos tiene que invadir un país de donde venga la droga, va a tener que invadir México y el Canadá. Mucho, mucho, mucho antes que Venezuela. Y claro, en última instancia, el pueblo americano puede estar a veces mal informado, puede estar en algunos sectores fanatizado, puede estar equivocados en otro, pero no es estúpido. Y es totalmente consciente de que va en contra de sus intereses una intervención bélica más en Venezuela o en Pernambuco. En fin, de esto hablábamos nosotros en el editorial de hoy y tenemos ya que entrar en el boletín y como siempre lo vamos a hacer partiendo del segmento de España, donde la jefa de prensa de la Fiscalía ha reconocido finalmente que García Ortiz, el fiscal general del Estado, acusado de un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de información sobre el caso fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, pues García Ortiz fue el que dictó la nota del novio de Ayuso. Claro, esto es tremendamente grave. Esta es una situación verdaderamente grave porque aquí tendríamos al fiscal general totalmente al servicio de los intereses partidistas del gobierno, no como ministerio público, es decir, si esto fuera cierto, siendo un verdadero cerdo, como tantísimos otros fiscales que en vez de cumplir con su misión, lo que hacen es someterse al poder político, por ejemplo, para en un momento determinado extorsionar a testigos a fin de que den el testimonio que permita acabar con un disidente político, por ejemplo, y cosas de este tipo. Esto implica una corrupción gravísima, gravísima. Y desde luego dice mucho de cómo está la fiscalía en España, donde con seguridad habrá fiscales muy decentes, igual que hay jueces muy decentes, pero hay otros que son una panda de peligrosos prevaricadores, un grupo de corruptos, una banda de enemigos del pueblo. ¿Qué pasa en el caso de la defensa de García Ortiz? Porque claro, si ya la jefa de prensa te dice que hasta el fiscal fue el que le redactó la nota, ¿qué pasa en este caso con la defensa? Bueno, pues la defensa niega los hechos, lo cual parece bastante lógico, obviamente, pero en última instancia está jugando la baza del defecto de forma en la instrucción. Es decir, que la instrucción no fue correcta, que hubo derechos fundamentales del fiscal que se vulneraron y que por lo tanto pues esta es una causa que hay que anular. Eso es cierto. Desde el punto de vista del que se dirige a ustedes, eso es rotundamente falso. La instrucción tiene toda la apariencia de haber sido una instrucción modélica, cosa que no se puede decir de la acción de muchos fiscales y de muchos jueces de instrucción. Pero en este caso sí da la sensación de haber sido modélica. Pero claro, la idea es sembrar esa inquietud para que si esto acaba en condena, acabe en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional con una mayoría que es dócil, sumisa y lacayuna hacia el gobierno de Pedro Sánchez, pues finalmente al fiscal le anulen el juicio y no pasa nada. Porque es que si lo condenan, le pueden caer hasta 6 años de cárcel. Porque efectivamente esto es muy grave. Esta es la situación en la que estamos. Y de momento, lo que va apareciendo en el proceso, a favor precisamente de García Ortiz, del fiscal general, no está. En fin, analizamos estos temas y otros que les afectan
con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola, querido César, muy feliz martes para ti, para los oyentes, para el equipo que forma La Voz y al que tengo la suerte de pertenecer. Seguimos con la segunda jornada del inédito para mal juicio a Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo ha celebrado esta mañana la segunda jornada de ese histórico juicio al fiscal general del Estado, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por difundir información relativa, confidencial, del caso de Alberto González Amador. Sí, ya les suena a todos el nombre, ya sabemos todos que es el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez en la historia de España, como les decía ayer, que un fiscal general en activo se sienta en el banquillo de los acusados en un proceso que ha generado una enorme expectación política y mediática. Él además contribuye a ello. Se sienta togado en el estrado de las defensas. Ayer respondía con un tajante no cuando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntaba si se consideraba responsable de los delitos que se le imputan. Y luego además tenemos a su defensa encabezada por la abogada del Estado, Consuelo Castro, que ha pedido la nulidad del juicio alegando vulneración de derechos fundamentales durante lo que ella considera una instrucción inquisitiva dirigida por el magistrado Ángel Hurtado, a quien acusa de haber actuado con una idea preconcebida de culpabilidad. Están de nuevo con el cuentito del lawfare en la izquierda. Los hechos juzgados se remontan a marzo de 2024, cuando la Fiscalía General publicó una nota de prensa desmintiendo una información sobre un supuesto pacto con González Amador para evitar su condena por fraude fiscal. El juez Hurtado sostiene que antes de la difusión de esa nota se filtró un correo confidencial del abogado de González Amador a una asesora de Moncloa bajo las órdenes directas de García Ortiz, con el objetivo de dañar a la presidenta madrileña. El magistrado considera también que ese movimiento vulneró el secreto profesional, ya que el contenido del correo debía permanecer reservado mientras su autor no decidiera hacerlo público. Hoy, durante la segunda jornada, ha habido nuevos testimonios que han dejado en muy mal lugar a García Ortiz. La jefa de prensa del fiscal general, Mar Edo, explicaba ante el tribunal cómo se elaboró esa nota de prensa de la discordia. Ha asegurado que fue redactada bajo dictado de García Ortiz la noche del 13 de marzo y que se comunicó a algunos periodistas que se publicaría al día siguiente como una manera educada para que me dejaran en paz. Edo ha insistido en que el fiscal general nunca se ha metido en ningún caso concreto y que todas sus instrucciones se dan por los cauces estatutarios. Sí, pero ha reconocido que ella redactó la nota dictada por el fiscal. El proceso judicial ha evidenciado también la fractura dentro del propio Ministerio Fiscal. Mientras parte de la instrucción respalda a García Ortiz, otra considera que su actuación ha comprometido la independencia de este órgano. En la primera jornada ayer, lo que pasa que esto no se lo contamos en el resumen de noticias de la noche porque había tenido lugar durante la tarde, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, relató que al preguntarle si había filtrado los correos, García Ortiz respondió: eso ahora no importa. Una contestación que ella misma calificó como gravísima. De hecho, ella no le preguntó, le dijo, interrogándole: ¿los has filtrado? Que es la frase literal que hoy ocupa muchas portadas. El caso que enfrenta al máximo representante del Ministerio Público con acusaciones de uso político de información judicial ha sacado a la luz esas tensiones internas y discrepancias entre las fiscales de Madrid, Pilar Rodríguez y Almudena Lastra, quienes ofrecieron versiones muy distintas sobre cómo se gestionó la comunicación con los medios. Rodríguez negaba haber participado en la filtración y justificaba un comentario interno sobre añadir cianuro a la nota como una expresión de frustración profesional sin intención real de manipular la información. Supongo que han visto ese vídeo de esta señora que, a respuestas del abogado, dice: yo no dije que había que echar más cianuro, sino un poquito más. Es un adverbio que hace muchísimo daño. En fin, la declaración era
completamente surrealista. A lo largo de la jornada de hoy también se han escuchado declaraciones de fiscales, asesores y periodistas implicados en los hechos, en un ambiente de expectación total a las puertas del Supremo, donde decenas de medios nacionales e internacionales cubren cada detalle de este proceso, porque ya les digo, esto es inédito en España, pero también en toda Europa. El tribunal tiene que seguir durante las próximas jornadas escuchando testimonios para decidir si la actuación de García Ortiz constituye una vulneración del secreto profesional y del principio de neutralidad institucional. Y les recuerdo que el caso no es poca cosa. El fiscal general se está enfrentando a una posible condena de hasta 6 años de prisión y 12 años de inhabilitación. Bueno, y aquí la cosa sigue porque la UCO en estos momentos está buceando en 84 dispositivos y aproximadamente 1 millón de correos para ver la posible implicación, la presunta implicación de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y entonces presidente de Canarias, como una pieza clave en la corrupción en torno a las mascarillas de la crisis del coronavirus. Y esto es simplemente la puntita de la puntita de la puntita del iceberg. La crisis del coronavirus fue una crisis que sirvió para amasar inmensas fortunas sobre la base de contratos públicos que se pagaban con el dinero que los buscabonus roban a los contribuyentes. Así de claro y evidente. Los buscabonus roban, ese dinero robado pasa al presupuesto y desde el presupuesto se desvía hacia finalidades que no son la del beneficio de los ciudadanos. Y, por ejemplo, en la época del coronavirus, pues ya saben ustedes, había una empresa que toda su vida había hecho botellitas de esas que aparecen en los minibares de las habitaciones de los hoteles y ¡plaf!, de golpe y porrazo, material sanitario y pelotazo millonario. Y en el caso de Canarias, pues pagos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión durante la crisis del coronavirus que no estaban ni de lejos justificados. Y estamos hablando de 12 millones de euros, no es ninguna tontería, y de otro contrato de 5,6 millones a Megalab, que es exactamente lo mismo. Y claro, aquí la investigación de la UCO lo que quiere determinar es si el actual ministro, entonces presidente de Canarias, no sacó un dineral, eso sí, a costa del dinero que roban los buscabonus a los ciudadanos españoles, para que ese dinero en parte fuera comisiones, en parte fuera precisamente a la financiación ilegal del Partido Socialista. Y claro, lo que no hay quien se crea que es medianamente razonable son los términos de los contratos. O sea que vamos a ver en qué termina esto, pero insistimos, esto es la punta de la punta de la punta de la puntita del iceberg. Seguimos con la UCO y seguimos con Ángel Víctor Torres, del que llevábamos días sin hablar en profundidad, pero ya hemos conocido ese informe que la unidad operativa de la Guardia Civil había entregado al juez y del que vamos conociendo muchos detalles. Se filtraron los primeros WhatsApps que afectaban a Torres del sumario ayer por la tarde. Hoy por la mañana ya conocemos muchísimas cosas. La UCO ha remitido al Tribunal Supremo un informe de 350 folios en el que confirma que la llamada trama de las mascarillas sí mantuvo una relación directa y constante con miembros del gobierno durante la pandemia. Según el documento, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que entonces era presidente de Canarias, desempeñó un papel activo en este caso de corrupción, interviniendo personalmente para agilizar pagos millonarios a la empresa de Víctor de Aldama y el resto de la trama Ábalos y Coldo Soluciones de Gestión, una de las principales beneficiarias de los contratos bajo sospecha. Los agentes han recuperado mensajes que muestran una comunicación fluida entre Torres y Koldo García, el ex asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En esos mensajes, Torres aseguraba estar encima del pago a la empresa y mantenía contacto directo con altos cargos de su gobierno para liberar los fondos públicos. Tranquilo, estoy con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad, le escribió el 15 de abril de 2020 a Koldo, insistiendo días después. Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago. Según
Según la UCO, estos mensajes prueban que Torres supervisó de primera mano el proceso y presionó a su equipo para desbloquear los pagos, incluso llegando a quejarse de las demoras con expresiones airadas hacia una funcionaria que ponía reparos administrativos al considerar que el precio del material estaba fuera de mercado. La investigación identifica al empresario Víctor de Aldama como el principal intermediario de la red y atribuye a Koldo García el papel de enlace entre la empresa y altos cargos gubernamentales. Aldama pagaba comisiones periódicas a Koldo y mantenía contactos frecuentes con Ábalos y su entorno, asegurándose así adjudicaciones mediante una cadena de favores y presiones políticas. La UCO precisa que Koldo recibió pagos mensuales de unos 10.000 euros entre 2019 y 2022 a cambio de sus gestiones, periodo en el que Soluciones de Gestión obtuvo contratos millonarios en diferentes administraciones, incluidas las de Canarias. Un informe detalla además una reunión clave celebrada el 15 de julio de 2020 en Madrid, en la que participaron Torres, Ábalos y Koldo García. Según los investigadores, el encuentro tenía como objetivo tratar facturas y pagos pendientes de la empresa investigada, coincidiendo con el abono de varias comisiones. Aunque estaba previsto que acudiera también Francina Armengol, entonces presidenta baleario y presidenta del Congreso, finalmente esta no asistió. La UCO igualmente la estaría investigando y se espera para dentro de poco informe Armengol. Para la Guardia Civil, esta cita demuestra la coordinación entre miembros del Ejecutivo y la trama empresarial que se beneficiaba de las adjudicaciones. Durante los meses más duros de la pandemia, el Gobierno de Canarias adjudicó 4 contratos de emergencia a Soluciones de Gestión por un total de 12 millones de euros y otro adicional de 5,6 millones a Megalab, empresa también vinculada a De Aldama, para la compra ya no de mascarillas, sino de pruebas diagnósticas, los famosos y sobre todo el timo test COVID. Eran una verdadera estafa. La propia directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud había advertido de irregularidades, subrayando que el precio de las mascarillas era excesivo y que existían reservas suficientes en los almacenes públicos, pero las operaciones se aprobaron pese a sus objeciones. La UCO continúa ahora analizando un total de 84 dispositivos electrónicos entre teléfonos, discos duros y memorias. La mayoría se le han intervenido a Koldo, que lo guardaba y lo grababa todo, y también investigan más de 1 millón de correos electrónicos todavía intervenidos a los implicados. Entre los materiales todavía a investigar figuran los teléfonos de Aldama, de Koldo García y de otros empresarios, así como grabaciones que ya sirvieron en su día para reforzar informes anteriores. No hay dispositivos del propio Torres, ya que su condición de aforado obliga a elevar cualquier diligencia sobre él al Tribunal Supremo. El ahora ministro, por su parte, ha negado haber cometido irregularidades y defiende que en Canarias se hicieron las cosas de la mejor manera posible, pero los indicios apuntan a otra cosa. Este caso está aún bajo investigación en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, que mantiene abiertas varias líneas que podrían derivar en nuevas imputaciones. La UCO también advierte de que continúan analizando esos datos obtenidos que podrían llevar a que surjan nuevos indicios que amplíen la implicación de cargos públicos. A mediodía, por cierto, detalle desagradable del día, El Mundo desvelaba que la UCO ha entregado hoy nuevos WhatsApps de Koldo presionando al ministro Torres para pagar a De Aldama. Si lo consigues, me dejo violar por ti, dijo el asesor de Ábalos a Torres. Perdonen por lo desagradable, es que me pongo nerviosa porque me ha dejado mal cuerpo la primera vez que lo he leído. El ministro se implicaba, por tanto, personalmente en la compra de mascarillas y se lo admitía al asesor de Ábalos con frases como todo me toca a mí. Incluso viajaba a Madrid para ver a Pedro sin garantía de poder hacerlo, solo para intentar culminar el negocio. Y de España, como siempre, nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha planteado la creación de una OTAN suramericana que fuera independiente de Estados Unidos y de Rusia. Y en este sentido pudiera hablar con voz propia en el mundo sin depender de las grandes potencias. ¿Qué significa esto? Pues miren ustedes,
por muy aborrecido que puedan tener a Petro, la verdad es que esta es una propuesta enormemente sensata si efectivamente lo que se pretende es salvar algo de la soberanía, salvar algo de la independencia y salvar algo de la libertad de las naciones de Sudamérica. Es una propuesta más que aceptable. ¿Problema? Bueno, pues el primer problema que tiene es que Colombia desde el 2017 es un socio global de la OTAN, lo cual significa que es de la OTAN con todos los inconvenientes de la OTAN y sin que esté muy claro que tenga algunas de las ventajas, caso de existir, de la OTAN. Y claro, en estos momentos pensar que Colombia va a poder salir de la OTAN, bueno, esto es fe y lo demás son tonterías. Insistimos, la propuesta de Petro, la haga quien sea, es una propuesta digna de consideración. El hecho de que efectivamente exista un organismo hispanoamericano de defensa que no dependa de los Estados Unidos, que no dependa de otras potencias, eso es enormemente sensato. Pero de lo que no cabe la menor duda es de que efectivamente esa idea es imposible prácticamente, porque está por ver si alguien puede salir de la OTAN una vez que ha entrado, por desgracia es así, y desde luego en el caso de Colombia, pues a saber lo que podría suceder. Es muy triste, pero es una de esas realidades tristes con las que hay que enfrentarse. Y el que lo diga Petro o lo diga Perico el de los palotes no cambia en absoluto la valoración de la propuesta. Idea peregrina del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha reafirmado su propuesta de crear lo que ha llamado una OTAN suramericana, una alianza militar propia de América Latina, como dice él, Iberoamérica, para los demás, que se desmarque de los intereses de Estados Unidos y Rusia, durante una entrevista que ha concedido a la cadena qatarí Al Jazeera en el contexto de su gira por Oriente Medio. Petro argumenta que los países iberoamericanos no deben alinearse en bloques dominantes por grandes potencias, le parecerán imperialistas, suponemos, como Maduro, sino construir un polo de desarrollo autónomo y soberano. Esto suena mucho a Grupo de Puebla, ¿verdad? Pero dando un pasito más en lo militar. En sus propias palabras, esta alianza regional serviría para que América del Sur hable en el mundo con voz propia, de acuerdo con nuestros propios intereses, y busque el diálogo de la humanidad. Según él, Colombia y sus vecinos no deben depender de Estados Unidos, a quien acusa de quedarse atrasado por su insistencia en el petróleo, ni someterse a la lógica de otras potencias. A juicio del ex narcoguerrillero Petro, si Estados Unidos replanteara su estrategia hacia energías limpias, América del Sur podría ser su aliado estratégico en ese campo, porque es lo más cercano que tiene en energías limpias. Esta propuesta, se pueden imaginar, ha generado inquietudes. Colombia desde 2017 tiene la condición de socio global de la OTAN, lo que le permite acceder a programas de formación y cooperación en defensa. Cambiar o abandonar esa relación podría debilitar la capacidad militar del país en un contexto de inseguridad creciente en casi toda Iberoamérica por el crimen organizado, por el narcotráfico, y presionar las alianzas tradicionales en materia de defensa. No sabemos si quizás es eso lo que quiere Petro, que desde luego no está trabajando con mano dura contra los cárteles en su país. Detractores del presidente también señalan que mientras Petro promueve esa OTAN suramericana, Colombia simultáneamente negocia importantes adquisiciones de sistemas de defensa con países miembros de la OTAN, lo que algunos interpretan como una nueva contradicción entre su discurso y lo que realmente pone en práctica. Este giro en la política exterior colombiana bajo el gobierno de Petro refuerza su perfil de mandatario de ultraizquierda que busca distanciarse de los esquemas geopolíticos dominados por Occidente, al tiempo que plantea tensiones con gobiernos que han sido sus aliados tradicionales, Estados Unidos, sin ir más lejos. Su objetivo de formar una alianza iberoamericana independiente representa una visión muy diferente de la que ha mantenido Colombia hasta ahora. Había sido siempre uno de los principales socios de Estados Unidos. Petro está decidido, parece, a terminar con malas relaciones con Donald Trump, o peores, de las que ya mantienen ahora, que se han insultado mutuamente. Trump lo ha llamado capo de la droga, y abre interrogantes también sobre el coste que podría tener para su país en materia de defensa, cooperación internacional y relaciones estratégicas en un mundo polarizado, porque Petro
deja el poder en unos meses, no se puede presentar a la reelección, pero su sucesor de izquierdas o de derechas sí que tendrá que mantener relaciones con Estados Unidos y el resto de Occidente. Y nos vamos de Colombia a Perú que acaba de romper relaciones diplomáticas con México al descubrir que la que fue primera ministra peruana, Betsy Chávez, que estaba junto con Pedro Castillo, estaba nada más y nada menos que en la embajada mexicana en Lima, acogida al asilo político. Vamos a ver, de la señora Betsy Chávez se puede pensar lo que se quiera. Se puede pensar lo que se quiera. Pero romper relaciones diplomáticas con México por esto indica que la gente que lleva la política exterior del Perú son unos absolutos incompetentes. Primero, no se puede romper relaciones diplomáticas con un país porque ejerce el derecho de asilo. Y esto es algo que debería saber cualquiera. Y si en el gobierno de Perú no lo saben, ya empezamos muy requete mal. Segundo, México históricamente es un país extraordinariamente generoso con el derecho de asilo. Eso podrá parecer bien, podrá parecer mal. Les parecerá muy bien a los que se han beneficiado de esa generosidad y les parecerá muy mal a los que querrían echar el guante a aquellos que se benefician de esa generosidad. Eso puede variar. Pero lo cierto es que México ha sido siempre un país intachable y generoso en el ejercicio del derecho de asilo. Y tiene todo el derecho del mundo a conceder asilo político a esta señora, por muy indeseable que sea. Desgraciadamente, en Hispanoamérica, esa política de derecho de asilo está siendo objeto de un asedio vergonzoso en los últimos tiempos. Ha habido algún país que incluso ha asaltado dependencias diplomáticas como si fueran un grupo de nazis, lo cual es una vergüenza. Y encima ha habido gente que ha aplaudido el asalto a legaciones diplomáticas, que es algo intolerable. Eso es propio de la barbarie. No es propio de la justicia, porque la justicia se basa siempre en el respeto a la norma. Y cuando uno decide que para hacer justicia asalta una legación diplomática o hunde unos barcos en alta mar sin haber una situación de guerra, está pisoteando el derecho internacional. Y eso no es avanzar la causa de la justicia. Eso es vulnerarla y erosionarla. Que encima todavía aquí aparezca el canciller peruano rebuznando y diciendo que la concesión del derecho de asilo es un acto inamistoso y que además eso es una injerencia, es intolerable, intolerable. Y volvemos a lo mismo. Quien ahora se dirige a ustedes no tiene la menor simpatía por Claudia Sheinbaum, todo lo contrario. Pero evidentemente la política que México ha seguido ejerciendo el derecho de asilo es impecable, nos atreveríamos a decir incluso, admirable. Y además hace honor a lo que ha sido esa política de México y además con gente de los más diversos colores, lo cual honra históricamente a México. No todos los países, la mayoría de los países no pueden decir lo mismo. De manera que esta es la situación. Y, en fin, en Perú, pues que sigan haciéndolo igual de mal que llevan haciéndolo décadas, que parece que les gusta especializarse en ello, lamentablemente. El gobierno de Perú ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras descubrir que la ex primera ministra Betsy Chávez, requerida por la justicia por delitos de rebelión y conspiración, estaba refugiada en la residencia de la Embajada de México en Lima bajo la figura de asilada política. Chávez fue una figura clave del gobierno de ultraizquierda de Pedro Castillo y se le imputa una orden de prisión preventiva de 18 meses por su participación en el intento de golpe de Estado perpetrado por Castillo en diciembre de 2022. El canciller peruano, es decir, el ministro de Exteriores, Hugo de Cela, ha calificado el descubrimiento como sorpresa y profundo pesar y lo ha descrito como un acto inamistoso que vulnera la soberanía nacional. De Cela también ha acusado al gobierno de México, encabezado por la también ultraizquierdista Claudia Sheinbaum, de haber respaldado durante años las acciones del expresidente Castillo y de varios de sus funcionarios, lo que habría generado, según él, un contexto de incertidumbre
injerencia en los asuntos internos del país. Chávez, que fue mano derecha de Castillo y ocupó varios cargos de confianza, habría buscado refugio tras la crisis institucional ocurrida el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo, recordarán, intentó disolver el Congreso y asumir poderes supraconstitucionales. Desde entonces ha estado prófuga de la justicia peruana y su búsqueda concluye ahora con un severo gesto diplomático, la ruptura de lazos con México. El gobierno peruano ha informado de que la medida es temporal y que únicamente se mantendrán funciones consulares básicas, mientras exige al representante mexicano en Lima que abandone su cargo en un plazo inmediato. La Cancillería mexicana, por su parte, ha defendido que la concesión de asilo se realizó conforme al derecho internacional y calificaba la decisión peruana de excesiva y desproporcionada. Este incidente viene a sumarse a una larga lista de tensiones y desencuentros entre ambos países en los últimos tiempos, marcadas por posturas ideológicas contrapuestas. México había brindado asilo a miembros del entorno de Castillo y su anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, había negado reconocer la legitimidad de la sucesión presidencial de Perú tras la destitución de Castillo. Ahora el refugio de Chávez en la embajada mexicana se interpreta por parte de Lima como la gota que ha colmado el vaso en esas relaciones ya muy deterioradas y frágiles. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y concretamente nos detenemos en Nueva York, porque Nueva York vota al alcalde y el favorito, ya saben ustedes, que es Zohran Mamdani, que tiene nada más y nada menos que 34 años y que se enfrenta al antiguo gobernador, también demócrata, Andrew Cuomo, de 67 años, y que se presenta como independiente porque, en fin, tuvo que abandonar el cargo por acusaciones de acoso sexual y, claro, presentarse por el Partido Demócrata lo tiene difícil. Puede ganar Mamdani, porque las propuestas de Mamdani son unas propuestas muy golosas para millones de neoyorquinos. Propone congelar los alquileres de la vivienda, propone el transporte gratuito, propone además aumentar los impuestos a determinados sectores. Y claro, en este sentido, pues evidentemente las propuestas tienen un mercado innegable. ¿Con qué se enfrenta Mamdani? Y aquí la cosa se pone verdaderamente muy cruda. Bueno, pues se enfrenta con lobbies muy poderosos como el lobby sionista, porque como Mamdani no es que sea hostil a Israel, pero sí es favorable a los palestinos, pues eso le convierte en un apestado. Como además pretende congelar los alquileres y el mercado del alquiler en Nueva York es un cuasi monopolio judío, pues ya se pueden ustedes imaginar a quién está pisando de nuevo los callos Mamdani. Nueva York es una ciudad y un estado que es conocida vulgarmente en Estados Unidos como Jew York, es decir, como Judío York. Y claro, que Mamdani haya conseguido llegar hasta ahí y en el Partido Demócrata, que es el partido devoto de más del 80% de los judíos, es que esto raya lo paranormal. Es una cosa verdaderamente dificilísima de creer, es algo tremendo. Claro, aquí desde Donald Trump, que ha pedido que se vote a Cuomo porque ha dicho que Mamdani es comunista y que con él no va a sobrevivir Nueva York. La amenaza de que puede haber un montón de gente que se marche de Nueva York si gana Mamdani, etcétera, etcétera. Pues miren ustedes, eso no va a ser así. Mamdani va a conseguir poner el transporte público. Lo puede hacer. Cuestión aparte es que luego consiga mantenerlo gratuito para buena parte de los neoyorquinos. Mamdani va a poder congelar el precio de los alquileres. Sí, lo va a poder hacer. Y ahí hay gente que no se va a marchar de Nueva York precisamente porque tiene edificios enteros que alquila y que lógicamente no va a perder ese dinero. Y desde luego no lo va a malvender en un momento determinado. De forma que de Nueva York se puede ir gente, sí, esa es una posibilidad nada absurda, pero que se vayan a ir hasta 3 millones de neoyorquinos, sinceramente, cuesta muchísimo creer. ¿Va a estar Nueva York peor que con otros alcaldes? Hombre, la Gran Manzana, salvo algunos momentos excepcionales,
no está bien gestionada desde el siglo XIX, ¿eh? O sea, aquí tampoco nos vamos a engañar. Puede ser una ciudad muy sugestiva. Anthony King decía que era su ciudad preferida y donde le gustaba vivir, pero Nueva York es una ciudad no fácil, con un grado de desorganización, de precios carísimos, etcétera, etcétera, que bueno, esto ha tenido momentos malos y momentos peores desde el siglo XIX, no empieza ahora. Aquí la cuestión es si efectivamente gana las elecciones Mamdani. Porque si las elecciones en New York las consigue ganar un musulmán que además no se somete a los lobbies sionistas y los lobbies judíos, es que verdaderamente en Estados Unidos están empezando a cambiar las cosas, y hasta dónde pueden cambiar, salvo Dios en su infinita omnisciencia, no hay quien lo pueda prever. Y por eso estas elecciones al final son bastante importantes. Y los habitantes de la ciudad de Nueva York están en estos momentos, este martes, votando al que será su nuevo alcalde, con opciones entre los candidatos realmente peligrosas. Aquí les hemos hablado del islamista radical Zohran Mamdani, que lidera las encuestas a la alcaldía de Nueva York. Su ascenso fulgurante ha despertado un creciente rechazo entre los sectores moderados y empresariales de la ciudad, pero ya saben que Nueva York es absolutamente ultraizquierdista y demócrata. Y desde luego, pues parece que va a ser el nuevo mandatario en la ciudad. A sus 34 años, Mamdani representa el rostro más radical del Partido Demócrata, incluso más que Ocasio-Cortez u otras políticas de origen extranjero. Un político de discurso incendiario, militante del ala más socialista, musulmán practicante y extremista y activista, que se presenta como la antítesis del establishment. Siempre estos que se presentan como la antítesis del establishment son más establishment que nadie, pero bueno, pues ya saben. Frente a él se encuentra en condiciones de poder hacerle sombra, parece, a ver si hay suerte, Andrew Cuomo, para que digamos esto. Es como cuando decimos que Felipe González ahora es bueno en comparación a Pedro Sánchez, pero bueno, en realidad son ambos un horror. Cuomo es exgobernador del estado, tiene 67 años y cayó en desgracia, recordarán, por las acusaciones de acoso sexual, y busca ahora redimirse políticamente con una candidatura independiente. O sea, al final, aunque él se presenta de modo independiente, se presentan demócrata contra demócrata. Eso sí, encarnan modelos opuestos. Cuomo es un político experimentado que defiende el pragmatismo, el orden institucional, y Mamdani es un agitador de masas con retórica populista que apela a los jóvenes, a los desencantados con el sistema, ha prometido casas gratis, sanidad gratis, ha dicho que los más perjudicados tras el 11M fueron los musulmanes porque se les miraba mal por la calle, incluyendo a su propia tía, que luego resultó que no vivía en Estados Unidos. Cuomo, mientras tanto, basa su campaña en la experiencia y en la promesa de restaurar, dice, la estabilidad en una ciudad marcada por el crimen, que está disparado, la crisis de vivienda y el éxodo de empresas. Mamdani propone una revolución socialista local, quiere implantar transporte gratuito, impuestos confiscatorios a las grandes fortunas, congelación de alquileres y un programa masivo de gasto público que llevaría a la quiebra al ayuntamiento en menos de 2 años. La campaña de Mamdani ha sido cuidadosamente diseñada para las redes sociales. Ahí es donde están los más jóvenes, que son los que principalmente lo van a votar. Se presenta como un hombre cercano que recorre los barrios populares en metro, que conversa con votantes jóvenes, pero sus propuestas carecen, por un lado, de realismo, unas, y por otro lado hay otras muy peligrosas. Su discurso antisistema, sumado a su pasado de declaraciones contra la policía, ha generado preocupación en amplios sectores de la ciudad. Hay comunidades judías contra las que se ha mostrado radicalmente en contra, que también han mostrado su preocupación, así como sindicatos de policías y grupos empresariales que lo acusan de querer dividir a Nueva York con un discurso identitario y sectario que prioriza la ideología sobre la gestión. Andrew Cuomo, por su parte, se ha centrado en tratar de reconstruir su imagen. Tras renunciar como gobernador en 2021, ha intentado mostrarse ahora más centrado, evitando confrontaciones directas con otros candidatos, presentándose como un demócrata serio frente al radicalismo de su antiguo partido en la actualidad. Su campaña ha encontrado incluso un aliado inesperado, el propio presidente Donald Trump,
El republicano ha instado públicamente a los neoyorquinos a votar por Cuomo, lo ha calificado como el único candidato capaz de salvar la ciudad y ha advertido que con Mamdani al mando Nueva York no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. En sus mensajes, Trump no ha dudado en llamar comunista al joven candidato demócrata, que es lo que es un comunista islamista, es una mezcla muy rara y muy mala, subrayando que su programa económico ha fracasado en todos los lugares donde se ha intentado. El respaldo de Trump, paradójicamente, dirigido a un exgobernador demócrata, ha alterado la campaña. Algunos analistas señalan ya que ese movimiento puede atraer a votantes moderados y republicanos descontentos con el candidato oficial de su partido, Curtis Sliwa, quien se encuentra estancado en las encuestas y no consigue, de hecho, entrar en esa carrera final. De hecho, las últimas proyecciones muestran que parte del voto conservador se puede desplazar hacia Cuomo como mal menor frente al riesgo de que Mamdani gobierne la ciudad. Les contaremos mañana en qué acaba la cosa. Y continuamos, nos vamos de Nueva York a Israel porque nos encontramos con una situación tremenda. Ayer dedicábamos el editorial a esa fiscal que ha sido destituida de su cargo en el ejército de Israel porque supuestamente habría autorizado la filtración de un vídeo en el que se mostraban las torturas, incluida la violación en manada de un prisionero palestino en el campo de concentración desde Teiman. Este es un caso tremendamente sucio que muestra la fractura que ahora mismo está sufriendo la sociedad israelí entre aquellos que consideran que todo es válido para defender al Estado de Israel y los que consideran que aquello va hacia una dictadura de la peor especie, como se siga dejando actuar a Netanyahu y hacer lo que quiera. Y efectivamente esto es algo verdaderamente terrible. El vídeo era un vídeo terrible y en este sentido, pues la verdad es que en estos momentos la situación de la fiscal Yifat Tomer Yerushalmi pues está en una situación dificilísima, ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar que si pueden van a ir a por ella. Ha salido el jefe del ejército israelí diciendo que el decir que había tortura, que los soldados israelíes practicaban tortura, era igual que la acusación del libelo de sangre en la Edad Media contra los judíos. Pues no, porque lo del asesinato ritual de la Edad Media, evidentemente, aunque ha habido algún autor israelí que sostiene que sí hubo casos de asesinato ritual perpetrado por judíos, la realidad es que era una calumnia que efectivamente, desde luego, ahí no había ni vídeos, ni testigos, ni cosa parecida. Pero es que en este caso hay vídeos y hay muchos testigos y no es un caso aislado. Y esto además se produce en un Estado que tiene legalizado el uso de la tortura, eso sí, con permiso judicial. Y esto, al final, a quien acaba causando un daño enorme es al Estado de Israel. El Estado de Israel y buena parte de su población parece que no es consciente de que al final su implosión de seguir las cosas como van hasta ahora no va a venir por el enemigo externo. Va a venir precisamente por las inmensas contradicciones internas, porque aquello o degenera hacia un estado todavía más cercano a lo que fue el apartheid en Sudáfrica de lo que ya es, o finalmente empieza con una purificación que va a lanzar a Netanyahu y a Smotrich y a Ben Gvir y a muchos otros, pues realmente a las alcantarillas de la historia. Y que al final una fiscal que tiene que perseguir crímenes de guerra como estos se vea obligada a dimitir y se pueda enfrentar con un proceso en su contra, pues la verdad es que no dice mucho de la actual política del Estado de Israel. No dice mucho bueno, malo dice muchísimo. Y hoy en la prensa israelí, César, vemos cómo ese caso que tú contaste con mucho detalle ayer en el editorial, las torturas a prisioneros palestinos, parte por la mitad a la sociedad en el país, también al gobierno. Esa confesión de Yifat Tomer Yerushalmi, ex jefa jurídica del ejército de Israel, de haber autorizado la filtración de un vídeo que mostraba torturas a un prisionero palestino en el centro de detención desde Teimán, ha abierto
una de las mayores crisis políticas y morales de los últimos años en Israel. El escándalo no solo expone la brutalidad de los abusos cometidos contra presos palestinos bajo custodia israelí, sino también la profunda fractura que está atravesando la sociedad, cada vez más dividida entre quienes justifican cualquier acción en nombre de la seguridad de Israel y quienes reclaman respeto al Estado de Derecho y al derecho internacional. Estos hechos que hemos conocido ahora se remontan a julio de 2024, cuando un prisionero palestino fue hospitalizado con graves heridas tras una paliza en el centro de detención desde Teimán. Una investigación militar identificó a 5 soldados responsables del ataque, pero la reacción pública fue explosiva no por la violencia ejercida, sino porque se hubiera filtrado el vídeo que documentaba esa paliza y esas torturas. En las imágenes, los soldados rodearon al detenido para ocultar la escena mientras lo torturaban violándolo con un objeto punzante. El vídeo fue difundido por la prensa israelí en agosto y provocó una oleada de indignación entre sectores ultranacionalistas que protestaron contra la detención de los soldados y los defendieron como héroes de guerra. Ojo, en aquel momento no hubo protestas a favor del prisionero, sino de los soldados que lo habían torturado. En ese clima, Yifat Tomer Yerushalmi reconoció que había autorizado la filtración con la intención, según ella, de contrarrestar la propaganda falsa contra el ejército. Su admisión, sin embargo, derrumbó la confianza en las instituciones y en el propio gobierno al revelar que incluso los altos mandos militares recurren a maniobras mediáticas para controlar el relato público. No sabemos tampoco cómo quería contrarrestar la propaganda falsa, porque resultó ser el hecho absolutamente cierto y cruel. Detrás de esa justificación hay también un dilema más profundo, y es que una parte del país considera que el ejército está por encima de la ley, mientras otra parte teme que Israel esté perdiendo su carácter democrático al ver que muchos miembros del ejército se consideran impunes. El caso se ha convertido en una muestra de la polarización interna. A veces en Europa tenemos la sensación de que Israel es un país perfectamente unido tras el 7 de octubre, y no es así. En las calles, movimientos de extrema derecha, por ejemplo, han salido a defender a los soldados acusados y a exigir el cierre de la investigación sin indagar más. En contraste, hay sectores liberales, también asociaciones de derechos humanos, incluso algunos antiguos oficiales del ejército que han denunciado que las Fuerzas Armadas se han contaminado con una cultura que legitima la violencia de cualquier tipo contra los palestinos. Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu intenta minimizar la crisis, calificando la filtración como un ataque propagandístico contra el Estado de Israel, pero ha evitado, esto es curioso, pronunciarse sobre la tortura en sí. O sea, no pueden negarla. La investigación penal contra Tomer Yerushalmi ha agravado también la tensión entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General, que se acusan mutuamente de interferencias políticas. Este enfrentamiento institucional se suma a un clima general de desconfianza hacia el sistema judicial, al que la derecha acusa de perseguir a los soldados y al que el centro-derecha reprocha su falta de independencia frente al Ejecutivo. Israel, que se define como una democracia militarizada, ve cómo sus pilares se resquebrajan entre autoritarismo y miedo y la erosión de la legalidad. La sociedad vive hoy una fractura moral inédita. Para los sectores más nacionalistas, la filtración es una traición; para otros, es una advertencia sobre la degradación ética del país que no se puede producir. El ejército, tradicionalmente símbolo de cohesión nacional, se ha convertido ahora en el centro de todos los conflictos ideológicos. En campos de detención como el de Teimán, los prisioneros palestinos son el testimonio viviente y a menudo silencioso de un Estado que ha normalizado la brutalidad contra ellos, y mientras los políticos discuten sobre responsabilidades, la ciudadanía israelí se divide más y más cada día entre quienes quieren mirar hacia otro lado y quienes consideran que esto no se puede seguir haciendo. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Pues es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche para ti, para el equipo, para los oyentes. Nos escuchamos de nuevo ya mañana miércoles a esta misma hora. Ustedes no se nos vayan porque hoy es martes y como todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. En el horizonte ya se dibuja la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para dar el niquelado cotidiano a la realidad geoeconómica.
Y ya saben, después de don Lorenzo Ramírez tendremos con la economía que se fue, que ojalá que se hubiera ido, a don Roberto Centeno. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.